jornadas académicas del Instituto Colombiano del Sistema Nervioso y la Universidad del Bosque y todos los programas con los que tenemos nosotros convenio, Universidad Javeriana, Universidad del Rosario, Universidad Nacional, Universidad de La Sabana y otros más. Para nosotros hoy es un día de plácemes. No pensaba en su poder de convocatoria, doctor, pero el tema nos ha engolosinado. Veo que muchas caras nuevas de personas que han sido atraídas. Un poquito de historia. Desde hace más de 14 años estas jornadas surgieron como algo en lo cual el Instituto Colombiano del Sistema Nervioso, para que la docencia es esencial, es su vocación y es parte misional, ha buscado invitar profesores locales, profesores invitados como el profesor Orjuela, profesores de fuera de Bogotá y del país, para que nos compartan y nos lleven de viaje con su experiencia, con su arte, ciencia, y que podamos tener un espacio en el marco de la vida del Instituto Colombiano del Sistema Nervioso llena de gozarnos la vida y de conocimiento. Me atrevo yo a mencionar algunas cosas de la hoja de vida del profesor Juan Manuel Orjuela Rojas. Es médico javeriano, es psiquiatra javeriano, neuropsiquiatra de la Universidad Autónoma de México, director de la Clínica de la Memoria, de la Clínica de la Inmaculada, donde tenemos unos lazos de amistad y de cercanía y de que trabajamos en proyectos similares, y con el doctor Arenas, pues de alguna manera está con nosotros, miembro del equipo de cirugía funcional y psicocirugía del Instituto Latinoamericano de Neurología y Sistema Nervioso ILANS, y neuropsiquiatra en el Instituto Terapéutico de la Conducta. Además, se dedica también a su práctica privada. ¿A qué horas? 9 de la noche, lo veo saliendo. Profesor Orjuela, quedamos con usted y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. A él lo conocimos en el marco del Congreso Nacional de Psiquiatría del año pasado y le hicimos la cacería hasta que logramos traerlo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por venir. Muy buenos días. Muchas gracias al doctor García por la invitación, a todos los directivos de la Clínica Montserrat. Bueno, esta es una charla que vengo elaborando hace más o menos unos 5 o 6 años, de un tema que me apasiona y que se distancia un poco de la rutina de la psiquiatría habitual, hospitalaria. Este es un tema más que se relaciona con una forma que tengo en mi vida de llevar mis hobbies, y es la batería. Yo soy percusionista y soy también cantador y toco percusión latina. Entonces, esta charla une ambos elementos que me apasionan. Cuando hice esta charla hace un tiempo, la primera pregunta que me hice fue: ¿en qué momento de la evolución humana aparece la música? Es decir, yo me imaginaba que hace más o menos unos 3.2 millones de años, cuando estaba Lucy caminando por las sabanas africanas, de repente si ella ya tenía algunos elementos musicales, ¿será que imitaba a los pájaros y esto se puede llamar una forma de música? ¿O de pronto cogía piedras o semillas y hacía sonidos como de una maraca mientras caminaba? Tal vez paraba un momento y hacía un tap en el suelo como si fuera un baile. ¿En qué momento de la evolución humana, de los homínidos, empieza a aparecer la música en la especie? Para este tema les recomiendo este libro que se llama Los neandertales cantaban rap, de Steven Mitten, quien es un arqueólogo cognitivo, y él ha explorado este tema ampliamente en varios libros. En este libro él habla de un protolenguaje, un lenguaje muy primitivo que es holístico, mimético, musical y multimodal. Es un protolenguaje que es similar a como le hablamos a un bebé, con mucha prosodia, con muchas entonaciones. El bebé no entiende nada, pero hay una comunicación melódica constante. Más o menos así sería un protolenguaje. Y según Mitten, en algún punto este protolenguaje se va al linaje europeo hacia los neandertales, y hace más o menos 200.000 años en el linaje africano
aparece el Homo sapiens, ese tiempo que se ha calculado. Y ese protolenguaje se divide en dos, en lo que conocemos como un lenguaje referencial, o que hace referencia a algo, y la música como tal. Si esto es cierto, la música y el lenguaje podrían tener un origen común. Por eso en el lenguaje podemos encontrar muchos aspectos musicales, como las inflexiones tonales, el ritmo, la cadencia con la que hablamos, las pausas. Y también en la música encontramos aspectos del lenguaje referencial, como la sintaxis musical, los párrafos, las estrofas musicales. De manera que es probable que hace un buen tiempo estemos con la música en nuestra especie. Sin embargo, ¿cómo hacemos para comprobar esto? ¿Quién dice que sí, que hace 200.000 años se rompió este protolenguaje, apareció la música? Para esto nos vamos a los instrumentos fósiles. Les presento a esta flauta, data de hace más o menos 60.000 años, y es el instrumento fósil más antiguo que se conoce hasta el momento. Voy a proyectar esto mejor. Es el instrumento fósil más antiguo que se conoce hasta el momento y fue encontrado en unas cavernas en Eslovenia. Pertenece a un fémur del oso de las cavernas y hay todo un debate respecto a si esto es un instrumento musical o no. Para algunos puede ser producto de los mordiscos de un animal, por ejemplo un tigre de dientes de sable. Para otros no, para otros realmente hay un sentido en los orificios. Vemos que aquí hay un primer orificio, 2, 3, aquí hay un cuarto orificio y por detrás hay un quinto orificio. De manera que va a ser muy difícil que un tigre de dientes de sable en el momento de morder la carne termine haciendo esta configuración, sobre todo porque están bastante bien alineados y la distancia entre ellos coincide con la distancia interdigital. O sea que sí es probable que estemos hablando de una flauta que perteneció probablemente a los neandertales o al cromañón. Sin embargo, si ustedes se preguntan, bueno, pues si hace 60.000 años estábamos ya con flauta, con capacidad de hacer escalas diatónicas, pues ¿hace cuánto tiempo estamos expuestos a la música? Si primero probablemente fueron instrumentos de percusión, oidiófonos y membranófonos, ¿hace cuánto estamos con la especie, con la música? ¿Dónde quedaron los fósiles de los cantos, de la danza? Probablemente muchos tambores primitivos eran construidos de materiales que eran degradables, como madera, como cuero, por lo tanto nunca encontraremos fósiles de este tipo. Igualmente las danzas, o por ejemplo en Papúa Nueva Guinea, que hacen percusión con el agua, estas tribus muy primitivas, y pues evidentemente no hay cómo llegar a estos fósiles. Por lo tanto, lo que sabemos es que llevamos mucho tiempo expuestos a la música y el cerebro humano ha estado expuesto a esta percepción musical. Y otra pregunta filogenética es, ¿tiene la música un valor adaptativo? Es decir, ¿la especie humana sería la misma si no tuviéramos música? ¿Estaríamos donde estamos en este momento? Para algunos autores como David Huron, que es un etólogo y musicólogo, él ha dicho que la música nos puede ayudar a la cohesión social. En algunas tribus africanas, por ejemplo en esta, están haciendo un ritual todas las mujeres alrededor de unos tambores de percusión y eso sirve para el ritual de la fertilidad. Permite que ellas generen sincronización emocional y se conecten como tribu. Por lo tanto, la música a nivel tribal lo que hace es eso, sincronizar las emociones de la tribu y hacerlas, aumentan la identidad de la tribu. Por lo tanto, si llega otra tribu, esta tribu está más compactada por el hecho de haber compartido también música. Eso podría dar una ventaja adaptativa. Las tribus que eran musicales de pronto sobrevivieron más que las que eran no musicales. Para otros autores también tiene que ver con un acicalamiento colectivo. Cuando ya el grupo creció mucho y era imposible hacer filas, la música pudo generar esta forma de consentirse el uno al otro. La música nos toca, nos consiente, nos genera emociones. Es el lenguaje de las emociones. Y eso lo han planteado algunos autores, una forma de un acicalamiento colectivo. Para Oliver Sacks, famoso neurólogo, él introduce el término de neurogamia y dice que la neurogamia es una experiencia musical colectiva o el vínculo o matrimonio entre sistemas nerviosos. Cuando todos estamos sometidos a una experiencia musical, un concierto, una obra, probablemente nuestros cerebros están en algún punto funcionando de manera similar.
Para Darwin, por ejemplo, tenía que ver con la selección de pareja. En su libro de Origen del Hombre lo menciona brevemente en un par de páginas y dice que bueno, de pronto estas tribus que las vemos en Papúa Nueva Guinea, los que bailan son los hombres y el baile es una forma de indicar que también están los genes, porque si es atlético, baila bien, tiene buena motricidad, probablemente tiene buenos genes. Y las mujeres son las que escogen en este caso. Igual que en la naturaleza, vemos que los más floridos y los que más hacen bulla, por ejemplo los pájaros, son los machos. Las hembras son un poco más recatadas. Entonces, para Darwin, pues realmente tiene que ver con la selección de pareja. Y eso lo podemos ver en algunos bailes que pueden simbolizar el acto sexual, como puede ser el tango, y la gente hoy en día también pues, se conoce a través del baile. De pronto no tan simbólico y más concreto, ¿no? El reggaetón, el perreo, todos esos temas son un poco más, digamos, concretos, literales. Pero puede que tengan un trasfondo similar, que es la selección de pareja. Ahora, para otros como Steven Pinker, que es un famoso psicólogo evolucionista de Harvard, Steven dice, pues la verdad yo creo que la música no tiene un valor adaptativo, la especie sería exactamente la misma si no tuviéramos música, y él lo considera un cheesecake auditivo. Dice, es un tema puramente hedónico, simplemente es un epifenómeno o es un parásito evolutivo, es decir, pues seríamos los mismos sin la música. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo con Pinker. Realmente si hay flautas hace 60.000 años, pues tiene que haber un sentido evolutivo para nuestra especie de que la música existe. Pero hoy en día no andamos en tribus todo el tiempo sincronizándonos emocionalmente con los demás. Hoy en día el consumo musical se ha vuelto más independiente, individual. Hoy la gente anda conectada con sus iPods, pone música en el carro, en la casa. Hoy en día ese elemento tribal yo creo que se ha desdibujado con el paso del tiempo. Y la música tiene un rol muy importante y es la autorregulación emocional. Nosotros tenemos una relación circular con la música que nos permite hacer catarsis de emociones, nos permite liberar estados emocionales, pero también la música puede inducir estados emocionales. La música es altamente sugestiva y los que hacen musicoterapia saben de qué estoy hablando. Hoy en día tenemos una relación que pienso que es más circular con la música. En McGill les hicieron una encuesta a los estudiantes, les preguntaban cuál es su mayor fuente de placer. Ellos decían el romance 98%, el sexo 98% y la música un 95%. Es decir, la gente hoy consume música como si fuera un medicamento o una sustancia que le genera placer. ¿Y qué estrategias utiliza cuando tiene un bad mood, cuando está bajo de nota? La gente decía, bueno, hablar con alguien me ayuda, y casi el 50% escucha la música como una forma de autoterapia. De manera que hoy en día la música tiene un rol muy importante en cómo regulamos nuestras emociones. Entonces, estamos de acuerdo con esta hipótesis que llevamos más o menos 200.000 años expuestos a la música, produciendo música. En el cerebro se han producido dos módulos principales que tienen que ver. El primero con el dominio musical. Un módulo en psiquiatría, en neurociencias, son varias áreas interconectadas que llevan una función similar. Entonces hay dominios musicales y hay dominios que son lingüísticos, que están separados, por eso con el paso del tiempo se han ido, digamos, separando, pero hay un punto de interrelación. Si esta hipótesis es cierta, uno podría tener sujetos con daños cerebrales en los dominios musicales, es decir, un sujeto puede tener una amusia, por ejemplo una amusia al ritmo, nunca aprendió a bailar bien, nunca sabe llevar los ritmos, es completamente disrítmico, pero tiene un excelente dominio lingüístico. Y el caso opuesto, un sujeto puede tener un trastorno del lenguaje grave, no tener palabras o estar afásico y tener amplias habilidades musicales. Y esto es lo que justamente vemos en los savants. No sé si conocen los savants, pero los savants son niños con trastornos del espectro autista con amplias capacidades musicales. Como muchos de ustedes saben, el autismo es una condición en la cual el sujeto no desarrolla lenguaje adecuadamente y tampoco tiene un buen contacto social. Es decir, el lenguaje está muy empobrecido, pero estos niños tienen amplias habilidades musicales, es decir, no requieren lenguaje referencial para generar música y ser unos genios. Estos son uno de los más famosos savants. El primero es Tony DeBlois, quien es pianista, y Rex, quien su madre lo volvió famoso y le sacó libros, le llevó a CNN y lo entrevistaron en todas partes y se encargó de todo el marketing. Pero son niños que curiosamente, bueno, ya este es un adulto,
Pero curiosamente, además de ser savants y autistas, tienen dificultades visuales, son ciegos. Así toca Rex. Este es otro ejemplo de un savant muy famoso que es Derek Paravicini. Él es un savant musical de 36 años y vive en Londres. Y una característica muy bonita de los savants es que ellos tienen una amplia memoria fonográfica de los savants musicales. Memoria fonográfica es que son capaces de recordar 10, 15 minutos de una canción nueva y reproducirlas de manera prácticamente literal. Entonces, además tienden a tener oído absoluto, es decir, son capaces de detectar exactamente cuál es la nota que les están indicando. Y en este ejemplo es un video que les voy a poner. A Derek le ponen una canción que nunca ha escuchado, él tiene Asperger, se queda escuchándola y después de eso, fíjense que empieza a tocar la misma canción, pero además tienen la habilidad de improvisar sobre la canción que les han puesto. De repente empieza a improvisar en jazz, empieza a improvisar en diferentes elementos. Vean ustedes. Try without the CD? Try without the CD, please, Anna. Yes. Ready? Here we go. Guitar start. Empieza a improvisar sobre la misma estructura. Entonces, bueno, es una característica muy interesante de los savants. Pero fíjense que todos los que les he mostrado son ciegos. Entonces, mi pregunta aquí es, bueno, ¿y cuál es la relación entre la ceguera y las habilidades musicales? ¿Reconocen a esos personajes? José Feliciano, Stevie Wonder y Ray Charles. Todos ciegos. Entonces, hay estudios que nos permiten en neurociencias saber por qué las personas que son ciegas tienen no todas, mayores habilidades musicales. En este estudio muy bonito, los que saben un poco de neurociencias y los que no, voy a intentar ser como muy básico para que me entiendan. Adelante está el lóbulo frontal y atrás está el lóbulo occipital. Y el occipital se encarga del procesamiento visual. Pero si ustedes no están viendo porque están ciegos, ¿qué pasa con este lóbulo? Se empieza a volver un lóbulo auditivo. En este protocolo, que es por Volt, hay mayor activación del lóbulo occipital frente a estímulos musicales. Es decir, el ciego queda con dos lóbulos que procesan información auditiva. Por eso tienden a ser mejores en términos de cualidad auditiva y algunos son muy buenos músicos. Otro ejemplo, Besarion Chevalin, un compositor ruso, director del Conservatorio de Moscú. Él tuvo a los 60 años un accidente cerebrovascular severo que se repitió después de 6 años y quedó completamente afásico, o sea, quedó sin lenguaje, y estando en este estado de afasia global fue capaz de componer la Quinta Sinfonía. Estos ejemplos nos permiten corroborar que en el cerebro hay dos dominios que son lingüístico y musical, y no necesariamente tienen que estar interconectados para que se den. Y les presento a Isabel Pérez. Isabel Pérez es probablemente la persona que ha hecho más estudio de neurociencias y música en el mundo. Ella trabaja en Montreal, en Brahms, que es un laboratorio, y si buscan publicaciones de ella podrán encontrar absolutamente de todo lo que quieran. Tiene también libros publicados. Entonces, lo que les voy a presentar de aquí en adelante es el modelo neurocognitivo que ha planteado Isabel Pérez de cómo es que el cerebro y la mente procesan la música. Todo debe iniciar obviamente con un input acústico, una canción que llega. La música para algunos es solamente sonidos que son organizados, es muy difícil definir qué es la música, pero hay una aferencia que es rítmica, una aferencia que es tonal, que es lírica, y ese input acústico entra en este modelo cognitivo a un análisis acústico, y ese análisis acústico se divide en una organización tonal y una organización temporal. Recuerden que los tonos son las frecuencias de las ondas, si es agudo, si es grave, y dentro de la organización tonal podemos encontrar 3 elementos. Esto ella lo hizo teniendo estudios de pacientes con lesiones cerebrales, así como Luria hacía sus estudios en lenguaje con lesiones por la guerra en la que vivían en ese momento. Isabel Pérez hace todo este modelo
que es lesional. Entonces ella dice que hay un análisis del contorno. El contorno en música se refiere, en este caso, el contorno del dinosaurio, pues es este que vemos acá, pero en música podemos hablar que hay un contorno que en las notas es ascendente, un contorno que puede ser descendente o contornos que pueden ser ondulantes. Y todos tenemos la capacidad de detectar contornos musicales, así no tengamos ni idea de música. Si nunca recibí una clase de música, no tocamos ningún instrumento, todos tenemos unas habilidades innatas, somos seres musicales y somos capaces de detectar contornos. Eso se puede medir en una prueba que se llama el test de Montreal de amusias, que es como les voy a mostrar. Va a sonar un pito y van a sonar dos fragmentos de piano. Ustedes dicen si es igual o diferente. ¿Quiénes dicen que es igual? Levanten la mano. ¿Quiénes dicen que es diferente? Ajá, bueno, entonces ahí los que levantaron al principio, más adelante hacemos pruebas de amusias. Y es interesante, ¿no? Y realmente con uno no se puede juzgar. El test tiene más o menos unas 76 por intervalos, por contornos, pero así hace Isabel Pérez los estudios. Publica en el periódico quiénes no les gusta la música, quiénes nunca bailaron bien. Y empieza a reclutar personas y se da cuenta que hay gente que tiene amusias congénitas, pero no puede tener una vida amúsico. Entonces así se hacen más o menos los estudios en música. En este fragmento que les acabo de poner, esta era la nota que no era similar, pero eso se repite, hay que hacerlo muchas veces. Otro elemento es el análisis del intervalo. El intervalo es la distancia entre una nota y otra, pero podemos tener notas sobrepuestas y a eso se le llama una armonía. Así no sepamos nada de música, estoy seguro que todos saben diferenciar entre un intervalo armónico consonante y un intervalo armónico disonante. Ustedes me van a decir qué les suena mejor o más agradable para el oído. Esto. ¿O? Es fácilmente identificable. El segundo como que no suena tan bien, como que está desafinado. Entonces todo lo disonante, por lo menos en la cultura occidental, tendemos como a rechazarlo, como que no nos gusta. Y sobre todo la gente que está aprendiendo a tocar algún instrumento, por ejemplo un violín, todo el tiempo hace disonancias, por eso el vecino violinista es un castigo para el que lo tenga. Y las disonancias son molestas, generan malestar. Más adelante les muestro qué áreas del cerebro se activan con las disonancias. Pero en la música occidental buscamos siempre los sonidos consonantes, aunque les recomiendo unos coros búlgaros muy interesantes con disonancias. Y otro elemento es la codificación del tono, que también hace referencia al timbre. El timbre es la cualidad que tiene cada instrumento, es cómo suena un saxofón, cómo suena un platillo, cómo suena una flauta dulce. Por ejemplo, este instrumento, ¿qué le suena? Una trompeta. ¿Suena trompeta? El saxofón. Uno puede no tener ni idea de música, pero sí intrínsecamente sabe de música. Y eso es lo que buscan esos estudios de neurociencias en música. Cuando uno tiene un accidente cerebrovascular, un trauma craneoencefálico u otras lesiones neurológicas, ¿cómo se alteran esos procesamientos básicos que todos tenemos? En este caso sería una distimbria, si tienen esa alteración. Y bueno, estamos con el procesamiento que arranca por supuesto en el oído, pega en la membrana timpánica, y ya en la cóclea, que es la parte interna del oído, tenemos un procesamiento tonotópico, es decir, la cóclea tiene una distribución que va de frecuencias más agudas que quedan en la base a frecuencias más graves que quedan en el ápex. Desde aquí ya estamos discriminando tonos desde el oído. Y evidentemente esa información se traduce a un estímulo eléctrico, viaja por el nervio auditivo hacia un relevo en los núcleos olivarios superiores que están acá, y la información se decusa, es decir, lo que escuchamos por un oído realmente está representado en ambas cortezas y en ambos hemisferios. Y esta información auditiva termina o ingresa más bien al cerebro a través de la corteza temporal superior o giro de Heschel o corteza auditiva primaria, que también tiene una distribución tonotópica. O sea, desde el principio lo más básico es la distribución de los tonos desde el oído y en la corteza, que se pueden fragmentar también por secuencias o por hertz. Pero realmente la percepción tonal aquí es muy básica, porque aquí entran sonidos del ambiente, el lenguaje, música. Aquí todavía no hemos hablado de música como tal. Entonces la pregunta que se hicieron Satorra y su grupo también en Montreal
fue, bueno, ¿cuáles son las partes de la corteza temporal que están involucradas en el procesamiento tonal? Y ellos hicieron este protocolo en el cual ponían a los sujetos a escuchar tonos puros como estos. Que son variaciones muy sutiles de los tonos, y justamente la región que se activó, que fue más activa en la resonancia magnética, fue esta región que se llama el planum temporale derecho. El planum temporale es esta región que queda aquí un poquito por detrás del giro de Herschel, que está en la parte más superior de la corteza temporal superior. Entonces esta región va a ser muy importante para el procesamiento de los tonos, pero fíjense ustedes que también está lateralizado, es decir, el hemisferio derecho, que siempre han dicho que es más creativo, más poético, artístico, por lo menos en procesamiento de tonos sí es más derecho que izquierdo. Y la siguiente pregunta que se hicieron fue, bueno, si esto es cierto, ¿cómo será el cerebro si comparamos cerebros de músicos y cerebros de no músicos? Y hicieron otro protocolo y lo que hicieron fue sobreponer 50 cerebros de músicos con 50 cerebros de no músicos, y al sobreponerlos en esa técnica que se llama morfometría basada en voxel, lo que encontraron fue justamente que esta región que estamos hablando, que es el planum temporale, estaba hipertrofiada, era más grande en los músicos. ¿Por qué? Evidentemente los músicos tienen mejor oído. ¿Por qué tienen mejor oído? Porque esa zona ha estado trabajando más y creció. Por lo tanto, el cerebro de un músico es diferente al de un no músico, pero también creo que así pasa con el ingeniero, con el psiquiatra, con cualquier profesión. Cada uno ejerce diferentes zonas corticales. Pero realmente esta es la puerta de entrada de la música no se queda aquí en la corteza temporal ubicada y ahí pasa todo. Esta es la puerta de entrada a un mundo mucho más complejo, en donde la música pasa a áreas que son secundarias y se genera una corriente musical que es dorsal y ventral, diferente a las famosas áreas visuales que son también dorsales y ventrales. Desde los aspectos más ventrales, o sea, por dónde viaja la música en el cerebro, estoy hablando. Cuando se va a los aspectos más temporales, está relacionado con la categorización semántica o el léxico musical, es decir, el almacenamiento y el diccionario que todos tenemos en nuestro cerebro de canciones. Más adelante les pongo un caso clínico de esto. Y cuando viaja por la corriente dorsal y pasa, por ejemplo, por el parietal, tiene que ver con aspectos de imaginación musical y representación espacial de la música. Por ejemplo, un director de obra, cuando está en la música clásica y él está dirigiendo, todo el tiempo hace representaciones espaciales de la música, hace agudos, hace graves, hace amplitudes, pero todo eso tiene que tener una representación cortical, espacial, y aquí tiene que ver el lóbulo parietal que se encarga de este procesamiento. Y cuando la música va hacia regiones más frontales, es mucho más elaborada la comprensión o el desglose musical, y tiene que ver, por ejemplo, con la sintaxis musical o con la codificación del contorno. Esto de la sintaxis musical es muy interesante porque la sintaxis es las reglas que tiene, por ejemplo, el lenguaje para organizarse. En la música es lo mismo. Nosotros como occidentales estamos esperando que las canciones tengan un final X y tenemos una expectativa de cómo se va a acabar una canción. En este protocolo, que es muy interesante, lo que hacían era generar errores sintácticos musicales, de manera que ponían pistas que terminaran como la persona no se la esperaba, y de repente el cerebro captaba ese error sintáctico y activaba un área muy interesante que es el área de Broca, pero derecha, que es una región que en el lado izquierdo tiene que ver con el lenguaje, con la sintaxis del lenguaje. Aquí se activaba el área de Broca derecha, que tiene que ver con la sintaxis musical. El protocolo incluía canciones como estas. Acabó como raro, porque no se esperaba ese final. Entonces, eso es un error sintáctico musical. Y hay unas zonas del cerebro que detectan la sintaxis, que son mucho más frontales. Esta organización tonal nos permite procesar las notas, los tonos, las melodías, las armonías, interpretar solos de Santana, de Miles Davis, y esa es la región del cerebro que se encarga de esto, de todo el elemento tonal, armónico, contorno. Pero tenemos otra organización que es la organización temporal, que tiene que ver con, obviamente, el compás. El compás es la forma como se estructura la música, cada cuánto se repiten los ciclos. En este caso es un compás de 4 cuartos, pero pueden haber compases de 3 cuartos, de 6 octavos, y es cada cuánto se repite la música. Yo que soy percusionista, eso lo debo tener muy claro, porque las canciones empiezan con el compás que hemos diseñado previamente. Y el análisis del ritmo se refiere a la secuencia de golpes, pero aquí es muy importante el término secuencia,
porque la secuencia vamos a ver que se procesa diferente en el cerebro. Y bueno, estos son los estudios que han hecho para el análisis del ritmo y del tiempo. Cuando ponen un protocolo donde el paciente tiene que analizar ritmicidad, secuencias de sonidos, ya no. Aquí curiosamente hay una activación más del hemisferio izquierdo y más de las regiones del área de Broca y de la ínsula izquierda. De manera que uno se pregunta, bueno, entonces los tonos y las armonías y los contornos son más del hemisferio derecho y el ritmo del izquierdo, pero ¿por qué se haría esa disociación? ¿Por qué se divide así? Y es que el hemisferio izquierdo es mucho más secuencial, de alguna manera más lógico, y procesa el lenguaje, y el lenguaje evidentemente es secuencial. Cada vez que yo estoy hablando acá estoy lanzando una palabra detrás de otra, pero no estoy lanzando una armonía que son notas en paralelo. De manera que es curioso que los sujetos que tienen lesiones hemisféricas izquierdas, que tienen epilepsia del lóbulo temporal izquierdo, tienden a tener más amusias del ritmo, o sea, o trastornos en el ritmo, disritmias, en términos musicales. Y pues después yo decía, bueno, ok, el ritmo, pero ¿y dónde está el tiempo? ¿Dónde está el beat? Los percusionistas, al principio de cada canción marcamos, ustedes han visto con las baquetas, el tiempo de la canción. Y habitualmente ese es el tiempo que se mantiene durante toda la canción. En música clásica de pronto cambia un poco, se acelera, se decrece. Pero en este protocolo lo que estaban evaluando era cuál es el metrónomo interno, qué es lo que hace que un músico todo el tiempo esté pegado a 120 beats, a 130 beats. Y es muy interesante porque en el protocolo los ponían a hacer un taping con la mano a diferentes tempos. Las aceleraban, desaceleraban y vieron que las estructuras que más estaban involucradas eran el cerebelo y regiones frontales. Y recuerden que el cerebelo es la estructura que nos permite medir distancias. Por ejemplo, cuando hacemos la prueba de dedo-nariz, eso es un intervalo. Cuando hacemos los movimientos sacádicos, es un intervalo. De manera que el cerebelo tiene que ver con el procesamiento de intervalos. Y un músico tiene que tener un intervalo rítmico que le llamamos un beat o el tempo. Por lo tanto, el cerebelo es muy interesante porque es como el metrónomo interno y sus conexiones con la corteza frontal. De manera que esta vía va a ser muy importante, que es la vía córtico-ponto-cerebelosa en el procesamiento del tempo, y muy importante para cualquier músico. El músico que no tiene buen tiempo, pues lo sacan de la banda. Y la ejecución del ritmo, el ritmo es mucho más complejo. Realmente un instrumentista lo meten a un resonador y se le prende prácticamente todo el cerebro. Cuando hacen estudios con bateristas en resonadores, todo el cerebro está muy activo. Tiene que ver sobre todo con regiones motoras, ganglios basales, corteza premotora y área motora suplementaria. Y muy importante el feedback que en este caso el trompetista tiene, porque un músico todo el tiempo está interactuando con elementos sensorio-motores. Emite canciones, pero al mismo tiempo percibe, emite y percibe, de manera que los aspectos sensorio-motores son fundamentales para cualquier músico. Y bueno, este soy yo en mi versión de baterista, un poco más rockero. Aquí estoy en la hamburguesería, aquí en la Media Torta, aquí en otros bares. Y esta organización del tempo nos permite justamente disfrutar los elementos de percusión, los instrumentos de percusión, y es bastante diferente al procesamiento tonal. Los percusionistas realmente no sabemos mucho de armonías y de tonalidades, pero sí probablemente tenemos unos módulos diferentes en la forma como procesamos la música. Y bueno, aquí yo me preguntaba, bueno, ¿pueden otros animales sincronizar el beat? Vemos de repente ahí en YouTube que un perro sale tocando el bombo, por allá salen los elefantes de Tailandia tocando ahí instrumentos y gongs, y yo nunca he encontrado mucho sentido, ¿no?, a eso. Como que digo, ¿será que sí en verdad están tocando un instrumento? El perro sí lleva el beat realmente. Yo me puse a investigar este tema y encontré un estudio muy bonito sobre las cacatúas galeritas eleonoras. No sé si ustedes la conocen, pero las cacatúas son de los pocos animales que realmente tienen una buena sincronización del beat. Les voy a poner el video de Snowball, que es la cacatúa más famosa que Paté publicó en el año 2009, perdón. Aquí está 106 beats por minuto.
primera vez que yo vi este video dije, bueno, pero ¿por qué una canción de Backstreet Boys? ¿No? Pero bueno, pues realmente este video es muy interesante, está en este estudio publicado en Current Biology, y es importante que sea científico porque claro, en YouTube una persona puede estar detrás con un estímulo visual, entonces la cacatúa mueve la cabeza porque hay un estímulo visual, pero ellos se encargaron de hacer todo el experimento clínico y realmente las cacatúas, curiosamente esta galerita Leonora, puede sincronizar el beat, lo cual es muy raro y casi no pasa en las otras especies. Ellos discuten que tiene que ver con el procesamiento vocal con los cuales aprenden su lenguaje y hacen comparaciones en los cetáceos y en algunos pinípedos que también pueden desarrollar este tipo de sincronización con el beat, que es un aspecto musical muy importante. Pero los elefantes de Tailandia, y sobre todo si han estado en Tailandia, están pésimos. Entonces miren, en este estudio muestran, no siempre estaba el beat, los que estaban muy atentos y eran críticos, no siempre estaba en el beat, a veces se descachaba un poco. Entonces evidentemente cuando cae en el cero, pues está en el beat, a veces se adelantaba y a veces se atrasaba, pero haciendo el análisis estadístico definitivamente la cacatúa sí fue capaz de sincronizar el beat. Pero bueno, hasta ahora vamos en que hay unos procesamientos tonales, que hablamos ya de los contornos, intervalos, una organización temporal, el ritmo del compás, pero evidentemente la música es mucho más compleja que esto. Tiene que ver con la respuesta emocional también, porque la música es el lenguaje de las emociones. Y les dije al comienzo que tenemos una relación circular con la música, que nos induce estados emocionales, pero nos lleva también a hacer catarsis emocional. Y es muy interesante esto porque la misma cualidad de la música puede inducir ciertos estados emocionales. Algunos artículos mencionan que los acordes mayores son mucho más felices o alegres que los acordes menores, ¿no? Cuando un músico va a componer baladas melancólicas, todo el tiempo está lleno de acordes menores. Si la música es más funk, más alegre, son acordes mayores. En este estudio muy interesante que se llama Neuroarquitectura de la emoción musical, publicado en la revista de Neurología, hablan de esto, que la cualidad de la música puede desencadenar emociones positivas cuando es a un tempo rápido, cuando son tonalidades mayores, cuando es música consonante, vimos que lo consonante suena mejor, y cuando el volumen es elevado. Y música que genera emociones negativas, más bien cuando son lentas, con acordes menores, disonantes, esas generan como a generar un poco más de rechazo. Y se activan muchas zonas, la música realmente activa zonas cerebrales que son muy complejas y tienen que ver con las emociones sociales. Recuerden que tenemos emociones primarias como la ansiedad, la tristeza, la ira, y hay emociones sociales o secundarias que son mucho más complejas, como por ejemplo el amor, la vergüenza. Y hay música que nos puede llevar a esos estados, de pronto un estado de melancolía, a un estado de victoria, a un estado de triunfo, y tiene que ver con eso, tiene que ver con activaciones de corteza orbitofrontal, corteza prefrontal ventromedial que está acá, y con el cíngulo anterior, que son las regiones límbicas o paralímbicas del cerebro que procesan información emocional mucho más compleja. En este estudio también evaluaron que activan los intervalos armónicos consonantes, la música que vimos que era bonita o agradable, y eran también regiones frontales, regiones orbitofrontales y cíngulos, de las mismas regiones que mencioné. Y curiosamente la música placentera, cuando nos sentamos y escuchamos una canción que nos agrada mucho, se activa mucho más la ínsula izquierda, y es curioso porque el hemisferio izquierdo en este caso tiene una conexión con una región que se llama hipotálamo y activa el sistema parasimpático. Y todos sabemos que si se activa el sistema parasimpático, la frecuencia cardíaca baja, la respiración también, inclusive la presión arterial. O sea que la música placentera realmente es terapéutica y es relajante. En el 2011 publiqué ahí en la revista colombiana de psiquiatría un artículo que se llamaba El efecto ansiolítico de la musicoterapia, y ahí discuto todos estos temas y realmente todo lo utilizamos, recuerden las primeras diapositivas, como un efecto terapéutico. La gente acude a la música también para liberarse de las emociones, para tranquilizarse. Pero también hay otras regiones del cerebro que se encargan de procesar los intervalos disonantes, esa música que no nos gusta, o los sonidos, por ejemplo, la tiza contra el tablero, la uña contra el vidrio, la fresa del odontólogo ahí dándole, todos esos sonidos que nos perturban, realmente activan son otras regiones diferentes. Por ejemplo, el giro parahipocampal derecho que está en esta región, o la precunia derecha, también se activan con estos tipos de sonidos. Y curiosamente la música francamente displacentera. Por ejemplo, si a mí me ponen aquí un mariachi, ahorita yo salgo corriendo. Entonces, porque hay una activación amigdalina. Ustedes ponen rancheras, en este caso a mí,
se activa la amígdala y sale corriendo. Y es muy interesante porque la amígdala cerebral tiene que ver, o se activa en otros contextos en donde hay amenaza. Si en este momento, no sé, llega un perro muy bravo, empieza a temblar, o hay una situación amenazante, lo primero que se nos activa es la amígdala cerebral y nos activa un sistema que es de lucha, fuga o freezing, que quedan ahí. Y es interesante que la música puede llegar hasta sus circuitos tan básicos como la amenaza. Realmente yo creo que por eso es que la gente a veces se sale de un bar cuando la música está muy mala. Pero también tiene que ver con respuestas ligadas al placer, que es lo que realmente nos une a la música, que es la sensación de placer, el hedonismo, un poco a lo Steven Pinker que decía el cheesecake auditivo. Y la música realmente tiene que ver con la activación del núcleo accumbens, que es la zona del cerebro que está encargada de la recompensa, del reforzamiento positivo y del placer. El núcleo accumbens, si ustedes ponen un electrodo y lo estimulan, la persona siente felicidad, siente placer, inclusive puede tener hasta un orgasmo. Entonces la música en este protocolo, que es bien interesante, que lo hicieron Satorre también en Montreal, evalúan dos técnicas diferentes. Una que es resonancia magnética funcional y otra que es un PET. Ambos son estudios funcionales. Y lo que hacían con los pacientes es que les decían, traiga una canción que a usted le guste y que tenga un momento que sea el tope de la canción. A eso le llamaron experiencia, al tope, digamos, cuando entra el solo de guitarra, cuando entra el coro con todos los coristas ahí, el saxofonista. Esos momentos como épicos de la canción, que en neurociencias musicales se llama el chills, que el chills es como ese momento que uno siente como de escalofrío interno porque la canción está muy buena, o vayan a un concierto y en el mejor momento de la canción que ustedes más disfrutan, sienten eso, el chills. Entonces ellos querían evaluar esa experiencia a nivel de neurociencias. Y lo que encontraron fue que durante este momento del chills se activaba y se liberaba dopamina en el estriado ventral, que es el mismo núcleo accumbens. Es decir, la música genera activación biológica, ya sabemos que es real y que además es francamente placentera. Y esto uno lo puede medir también directamente con estudios de galvanometría. La galvanometría es una estrategia, una técnica, en la cual ustedes se ponen como estos dedales y les mide la conductancia de la piel. La conductancia tiene que ver con la actividad autonómica simpática, o sea, como con qué tan excitado está la persona. Este soy yo, esta es mi galvanometría, en México cuando estábamos haciendo experimentos de música en el laboratorio. Entonces yo puse, bueno, el bolero de Ravel, que no me gusta tanto, lo siento para los que les gusta, pero para mí la respuesta es un poco plana. Después tuve un periodo de descanso y puse una canción que disfruto mucho, que es Smoke and Mirrors de Jamiroquai. Y claramente vean ustedes la respuesta autonómica, la conductancia de la piel empieza a aumentar y curiosamente al final la canción se pone muy buena y pues yo estaba ahí bastante excitado en términos simpáticos. Entonces pues uno puede hacer investigación en música y más adelante les muestro cómo aplicamos esto a un caso de anedonia musical con galvanometría. Y curiosamente cuando la música activa esos circuitos del placer, está activando los mismos circuitos cuando una persona tiene sexo, cuando come y tiene hambre, cuando bebe y tiene sed, o cuando consume drogas. Y en este estudio le inyectaban a los pacientes cocaína, firmaban consentimiento informado, y le inyectaban cocaína y miraban qué regiones se activaban, y se activaba evidentemente la misma región del placer, el estriado ventral o el núcleo accumbens. Y aquí yo sí empiezo a articular un tema que tiene que ver con las drogas y la música. ¿Por qué históricamente la música y las drogas han ido de la mano? Pueden haber muchas explicaciones, pero desde el punto de vista neurobiológico, el estriado ventral y la recompensa se está potenciando porque son los mismos circuitos los que están ahí. Entonces hay una potenciación de una persona que está consumiendo una droga y que está consumiendo otra droga que es la música, y de pronto se nos podría explicar la relación que tiene la música y las drogas en activación neurobiológica similar. Pero la música también actúa como una droga. No sé si les ha pasado, pero los que escuchan mucha música no pueden dejar 1 o 2 días sin escuchar porque sienten un poquito de abstinencia. Hay un estudio muy bonito que cogían a melómanos y les decían, listo, usted deje de escuchar toda la música durante un mes, y la gente se empezaba a poner un poquito irritable, un poquito ansiosa, porque hay un consumo frecuente de música. La gente almacena discotecas, pero discografías muy importantes, grandes, baja muchísima música, va a conciertos compulsivamente, y hay un consumo frecuente de música. O sea, parece que la música en algún punto fuera similar a una droga. Y pues, más adelante les muestro un caso, qué pasa cuando se daña la respuesta emocional a la música. Hay otro elemento en este esquema, que es el léxico musical, y tiene que ver
con la información musical que vamos almacenando a lo largo de la vida. Es decir, todos hemos estado expuestos a muchas canciones a lo largo de la vida, infancia, adolescencia, y todo esto va quedando almacenado en una especie de diccionario o enciclopedia musical. Por ejemplo, si yo les pongo esto, es como muy evidente. Entonces, porque lo hemos escuchado muchísimas veces, pero si les pongo esto, ¿alguien sabe? El himno de México. Entonces, para México no hubiera sido como... Pero es así funciona el léxico musical. Es una plantilla en la que uno todo el tiempo está contrastando los estímulos externos con los internos. Entonces es muy interesante porque aquí la pregunta es, ¿dónde se almacena la música en el cerebro? ¿Cuál es el diccionario y la enciclopedia musical? Y en los estudios de neurociencias nos muestran que esta región, que es el surco temporal superior derecho, tiene que ver, aquí nuevamente derecho, está lateralizado, tiene que ver con esto, con el almacenamiento de canciones. Si esto es cierto, y lo comprobó Penfield, el famoso neurocirujano, que le gustaba con sus pacientes despiertos estimular diferentes regiones de la corteza, cuando llegaba a esta zona, que es el surco temporal superior, la gente experimentaba alucinaciones musicales, o experimentaba música en su mente. Y también, si tenemos un daño acá, puede haber una agnosia musical. Y por supuesto, la música nos lleva a memorias asociativas. La música nos puede hacer viajar a diferentes partes, nos puede hacer viajar a la infancia, viajar a la adolescencia, nos puede hacer recordar a alguna persona que ya falleció. La música es un viaje mental que nos lleva a diferentes partes. Yo tenía una paciente que la veía en psicoterapia y cada vez que empezábamos la sesión de psicoterapia, ella ponía una canción que le recordaba al papá y a partir de esa canción empezaba a asociar libremente. De manera que la música es un gran evocador, por eso digo que sugiere, pero también nos ayuda a liberar. Y este es todo el modelo cognitivo que ha planteado Isabel Pérez. Empieza con un input acústico, un análisis acústico que es de los tonos, del tiempo, que nos lleva a una respuesta emocional, que está vinculado con un léxico musical, que tiene que ver con memorias asociativas, pero que también tiene unos outputs o unas salidas. Y son, por ejemplo, el canto, el habla o el tamborileo, que es seguir el ritmo como con el pie. Les voy a presentar brevemente, no sé cuándo tenemos que les voy a presentar. Ok, creo que me voy por ahí 10 minutos máximo. Les voy a presentar unos casos brevemente de algunos pacientes que yo he visto que se les altera este esquema y tienen algo que llamamos trastornos musicales. Entonces, ¿qué pasa si ustedes tienen un daño en la organización tonal? Pues la persona va a tener una amusia. Amusia es como decir afasia, es un término genérico para decir que tiene una alteración en el procesamiento musical. Entonces hay amusias que son tonales, en este caso una sordera tonal, que puede ser a las melodías, puede ser a las armonías, que se llama una disarmonía, o puede ser a los timbres como una distimbria. Yo tuve un paciente que tuvo un accidente cerebrovascular en el hemisferio derecho, y durante la hospitalización se ponía música y inmediatamente se la quitaba y decía, este piano suena latoso, suena completamente digamos, brillante, como a una lata que le estuvieran pegando. Eso es una distimbria, cuando hay cambios cualitativos en los instrumentos. Oliver Sacks tiene varios casos de estos. Otro caso de una amusia tonal es una paciente de 37 años que ella es secretaria y le encantaba tocar guitarra, eran las típicas que va al karaoke y se sabían todas las canciones. Y en el 2015 empieza con cefalea y con vómito. Toma una resonancia magnética y después de la cirugía ella quedó con esta lesión. Tenía una masa en el intraventricular, en el atrio ventricular derecho. Y después de la cirugía vean que claramente queda una lesión, aquí esto es derecho y aquí es izquierdo. Pues en la región derecha, la corteza temporal superior, hay un compromiso muy cerca al planum temporale, que es la región que yo les mostré que procesa los tonos. Entonces esta paciente cuando llegó a consulta llegó por un tema depresivo, estaba por dar una respuesta adaptativa y yo empecé a hablar con ella y me dijo, la verdad es que ya no disfruto la música como antes, voy a los karaoke y no recuerdo las canciones. Le hice unas pruebas que tienen que ver con el test de Montreal de amusia para detectar amusias y efectivamente los controles son los que están en azul, o sea como le debió haber ido en la prueba, y ella tenía un rendimiento en escalas, en contorno de intervalo mucho menor. Es decir, y con el paso del tiempo de hecho empeoró, se estaba deteriorando el aspecto musical tonal que ella tenía. De manera que esto es un caso de una amusia tonal. Les voy a poner, los pacientes que salen aquí todos firmaron consentimiento, entonces saben que los estoy mostrando.
El caso con la prueba de Montreal, va a sonar el pito y las dos secuencias. Ella tiene que decir únicamente, igual que ustedes, ¿es igual o diferente la secuencia? Igual, evidentemente sonaba diferente. ¿Y otro ejemplo? Igual, ¿no? Y es guitarrista, karaoke, y es muy evidente que no suena igual. Ahora, si a alguien le suena igual, al final hablamos. Hay músicas congénitas, la gente puede ir por ahí por la vida teniendo músicas. No, en serio, así es como uno recluta pacientes con la música congénita. Bueno, sujetos, no son pacientes. Entonces, otro caso de un trastorno musical son las anhedonias musicales. Es decir, sujetos que toda la vida han experimentado placer por la música, me encanta la música, y de repente tienen una lesión neurológica que los desconecta del componente emocional. Simplemente quedan planos, no pueden volver a sentir emoción por la música. Ese es el caso de un sujeto, es un hombre de 55 años, además músico, experto en música barroca y que interpreta el clavicémbalo. Él en julio del 2016 tiene un accidente cerebrovascular de la arteria cerebral media derecha y la resonancia es esta. Y se fijan, hay una zona que está mucho más clara o hiperintensa en la ínsula y en la corteza temporal derecha, el lóbulo temporal. Aquí hay unas regiones un poco más ventrales del lóbulo temporal, pero evidentemente hay un compromiso insular. Y la ínsula tiene que ver con los estados interoceptivos, con cómo me siento yo, con cómo me autovigilo, con cómo percibo mi propio cuerpo. Es un daño insular derecho, probablemente tiene que ver con un cambio a este nivel. Y este paciente, durante la hospitalización, él escuchaba algunas canciones favoritas de Bach y de los Beatles y me decía, no sabe qué, es que no sentía ninguna emoción, siendo músico barroco. No sentía las canciones con la misma fuerza de siempre. Antes las consideraba canciones alegres, placenteras, ahora como que ya no. En parte la no emoción por la música se debía a no poder sentir lo incisivo del rítmico. Y lo que hicimos fue una evaluación neuropsicológica junto con Patricia Montañez. La prueba neuropsicológica era normal, le hicimos las pruebas de Montreal y él inclusive tuvo un desempeño por encima del esperado en la prueba de Montreal, pues es músico. Es decir que no se trataba de una música, como la otra paciente, una música tonal, una música rítmica no tenía, no estaba deprimido tampoco, no tenía otras alteraciones cognitivas, no sentía placer por la música. Entonces montamos un protocolo en el cual pareábamos al sujeto con otro de la misma edad y escolaridad, y esta prueba, que es una prueba de un protocolo de hedonismo musical, le pedimos al paciente que escogiera 10 canciones placenteras para él. Aquí es muy importante eso, la idiosincrasia musical. Y el paciente decía, bueno, tales de Bach, tales de otros autores, 5 neutras que las escogíamos nosotros y 5 culturales que las hicimos preguntando a la gente qué canción cultural cree usted que anima a la gente. Y la gente, no, La Gota Fría, Mapalé, y así salieron 5 culturales. Y le hicimos una prueba de galvanometría, que ya sabemos que la galvanometría tiene que ver con la activación también del núcleo accumbens. Entonces aquí está el paciente, aquí está el estudiante de psicología del momento, y pues cuando lo comparamos, vean ustedes el paciente, esta es la conductancia de la piel, y el sujeto control tenía una gran emocionalidad por las canciones en general, mientras que nuestro paciente tenía una verdadera falta de respuesta autonómica a la música. Con las canciones placenteras, es decir, las que él escogió y que sabía que toda la vida le generaban placer, realmente tenía una respuesta de conductancia de la piel plana, comparado con el control. Igual con las canciones culturales, el otro le gustó un poco más el Mapalé y esto, el otro siguió completamente plano, y con las canciones de otras pues no hubo diferencia. Pero vean ustedes que eso es una forma, así se estudian las anhedonias musicales, explorando con el paciente, investigando cuáles son las estrategias fisiológicas para evaluar qué realmente no le gusta o no disfruta la canción. Y en este caso pues evidentemente hay una alteración tanto cualitativa como cuantitativa. Y los estudios que han publicado alrededor de este tema hablan que efectivamente la anedonia musical tiene que ver con lesiones en esta región que nuestro paciente tenía, lesiones temporales superiores, lesiones cercanas a la ínsula, y en estos protocolos han visto que ese tipo de lesiones pueden generar anedonia musical. Ustedes que en la Montserrat son mucho más psicodinámicos probablemente que yo, pero he leído mucho acerca de
de Freud y la probable asociación con anedonia musical. Hay un artículo muy bonito que se llama La música de Freud y la sordera musical del Círculo Psicoanalítico de Viena. Cuentan, sí, está publicado, está buenísimo. Entonces cuenta Ernest Jones, un biógrafo famoso de Freud, que siendo adolescente, Freud prohibió a su hermana y a su madre practicar en casa el piano, la mandaba a callar todo el tiempo. Remarca Jones que este fue uno de los rasgos más representativos de la personalidad de Freud y era su aversión por la música. No sé si sea verdad o no, ahorita lo podemos discutir, pero lo que sí es cierto es que él nunca escribió, o yo no encontré nunca, y preguntando a otros psicoanalistas, yo no he encontrado que él haya escrito algo profundo acerca de la música o acerca de alguna autora. En su libro, en su compilado de psicoanálisis del arte, habló sobre Dostoyevsky, habló sobre Da Vinci, habló sobre Goethe, pero nunca Freud, ahorita lo hablamos, se metió en la música. Entonces la pregunta, y esto lo dicen varios artículos, ¿será que Freud tenía una anedonia musical congénita? Ni idea. Y el penúltimo ejemplo, una paciente que tiene una alteración en el léxico musical, es decir, el diccionario donde almacenamos todas las canciones. Recuerden que yo les decía que si uno estimula esta parte, uno puede tener alucinaciones musicales, pero algunos pacientes que se están quedando sordos pueden tener alucinaciones musicales. Es decir, esta región se puede empezar a aprender súbitamente y el sujeto puede empezar a experimentar música que se escucha afuera o alucinaciones. Ese es el caso de esta mujer de 82 años que estudió dibujo arquitectónico y llevaba 5 años con hipoacusia progresiva, cada vez estaba más sorda y de repente empezó a decirme, doctor, es que yo llevo ya un tiempo escuchando Cielito Lindo, con el cantante y todo, y como si fuera una orquesta. Entonces ella consultó angustiada porque pensaba que estaba volviendo psicótica y decía que la escuchaba afuera, no era producto de su imaginación, no era como cuando recordamos una canción que es la imaginación musical. Ella decía que la escuchaba como si el vecino tuviera un radio prendido, o sea, estaba teniendo unas alucinaciones pero con cierta crítica. Decía que era la misma velocidad del fragmento. Aquí hay una breve entrevista de cómo la paciente experimentaba esas alucinaciones. Después me di cuenta que cuando estaba sola, en silencio, empezaba a tararara, pero era una tarara con música buena. Yo no sé si es que yo oía muchos conciertos de Pavarotti. No, buen cantante, no es un chillido, ni es un... no, muy buen cantante. Y decía que a veces escuchaba fragmentos de una canción que no le gustaba tanto, que era Cielito Lindo. Ay, sí, pues, es que eso hace mucho tiempo esa canción y nunca me gustó. ¿No? Alucina todo el tiempo con Cielito Lindo y nunca le gustó. Imagínense, y eso suele pasar. A veces la gente tiene obsesiones musicales o alucinaciones musicales con canciones que odia y están ahí 24 horas al día durante meses, entonces la gente consulta con un trastorno de ansiedad. Esta paciente, bueno, le hicimos obviamente pruebas para descartar que no fueran otras causas y a pesar de que la resonancia no se ve muy bien en términos que tiene su atrofia hipocampal y atrofia cortical y algunas lesiones vasculares, las pruebas neuropsicológicas, que son estas, le salieron en general muy bien. La voz que escuchaban era de Patricia Montañez, neuropsicóloga, pero la audiometría sí le salió pésima. Entonces la paciente realmente sí se estaba quedando sorda y en este contexto es que se han descrito las alucinaciones musicales. Los estudios por resonancia funcional hablan de esto, que esta región que les mostré se libera, es un síndrome de Charles-Bonnet, pero auditivo. Son alucinaciones por deaferentación o alucinaciones excitatorias que se dan por una falla acústica. Pero la paciente tiene crítica y no es un síntoma psicótico y no se trata con quetiapina ni con ningún antipsicótico. Se puede bajar un poco la ansiedad y se le explica a la persona. Se pueden hacer estrategias también para distraerla auditivamente o preferiblemente ponerle audífonos, mejorar la audición, ya no hay alucinaciones por liberación. Y ese es el último caso, la última diapositiva que les muestro de trastornos del ritmo. Uno puede tener una organización temporal completamente dañada, o sea, ser disrítmico, arrítmico desde que nace, o tener una lesión neurológica que lo lleva a tener una disritmia. En este caso, esto no es una publicidad ni una campaña antiurinista, ni tiene nada que ver con política, eso es algo que encontré de manera fortuita y aleatoria, entonces no se sesguen, aquí no hay nada. Pero en el 2004, cuando Lucho Garzón quedó de alcalde de Bogotá, estaban todos muy enfiestados ahí celebrando porque Lucho Garzón había quedado, aquí está Lucho Garzón.
Y yo quiero que ustedes vean cómo es que baila Uribe y si les parece que tiene ritmo. Solamente preguntas básicas. Ahora Lucho está pendiente. Ustedes no ni siquiera la avenida, ¿no? La avenida es coordinada también. Entonces realmente, en serio, algún día puedo entrevistarlo, le hago una prueba de la música rítmica porque eso me parece a mí ya normal, fuera del drama. Y eso puede pasar, realmente uno puede tener una música del ritmo toda la vida o una música tonal y vivir y tener grados, posgrados y simplemente no tener buen ritmo. Recuerda las personas que no bailaban bien en el colegio, que nunca aprendieron a tocar un instrumento. Hay gente que tiene a músicas congénitas del ritmo. Bueno, muchísimas gracias. Ahora Lucho está pendiente. Ustedes no ni siquiera la avenida, ¿no? La avenida es coordinada también. Entonces realmente, en serio, algún día puedo entrevistarlo, le hago una prueba de la música rítmica porque eso me parece a mí ya normal, fuera del drama. Y eso puede pasar, realmente uno puede tener una música del ritmo toda la vida o una música tonal y vivir y tener grados, posgrados y simplemente no tener buen ritmo. Recuerda las personas que no bailaban bien en el colegio, que nunca aprendieron a tocar un instrumento. Hay gente que tiene a músicas congénitas del ritmo. Bueno, muchísimas gracias.